Bueno, voy a empezar con la primera pregunta. Voy a tener la dinámica de empezar hacia mi derecha. Así que voy a empezar con la primera pregunta contigo. En los últimos 3 años, ¿a cuántos conciertos de reggaetón has ido o has querido ir? He ido a un concierto y he querido ir a tres. ¿A cuáles específicamente? ¿Me puedes decir el cantante? Sí, el cantante se llama Bless y los otros dos que he querido ir fue al concierto de Maluma y el otro fue a El Fercho. Haciéndote la misma pregunta, a ti me gustaría que tú me dijeras específicamente por qué te gusta ese artista. Pues en específico, digamos, me interesa Bless, sí, porque me gusta, porque digamos, la música que transmite, pues me interesa y es de mi gusto en general. Definiendo de cierta manera la palabra que tú usas para decir tu gusto, ¿de qué podríamos decir de qué te transmite las canciones? Me transmite como euforia, sí, como emoción. Me parece que sí, va como conmigo. Dale, gracias. La misma pregunta va para ti. Me gustaría saber por qué te interesa ese artista. Pues me interesa el artista por la letra, por lo que generan las canciones y por lo que transmite. Prácticamente tú, ¿con qué artista principalmente es que tú dices como lo que me transmite me llena o me causa ciertas emociones? Pues yo creo que con Mora, que es mi artista favorito, y pues me gusta lo que genera y me siento identificado con lo que dicen las canciones. ¿De acuerdo? Contigo, me gustaría que especificaras un poco de si te gusta o no la letra del mensaje que trata de dar las canciones de tu cantante en específico. Sí, pues justamente me gusta mi artista porque él tiene letras motivacionales y él desde que empezó hablaba de que iba a ser exitoso, entonces me motivan sus canciones. De esta manera, al decir que te motivan sus canciones, es decir, un sentimiento que te causa una alegría para hacer algunas acciones o simplemente es un estado de ánimo que tú dices, la escucho y me siento bien. Me genera alegría y me motiva a hacer cosas que quiera hacer, algunos proyectos que quiera iniciar. De acuerdo, específicamente contigo me gustaría que me dijeras a qué concierto has ido últimamente o uno que tú digas en mente me gustaría ir dentro de poco. Al único concierto que he ido es a Wisin y Yandel y Arcángel, pero así que tenga pensado en ir, no. ¿Podrías decirme si ese decir que no quieres volver a ir o no tienes pensado todavía ir tiene algo que ver con como tu experiencia con el último concierto? No, no es mi experiencia. Lo que pasa es que hoy en día la letra del reggaetón es un poco pesada. Antes el reggaetón era más romántico. Gracias. Ahora contigo me gustaría también hacer casi la misma pregunta, de que cuál es el artista al que has ido últimamente o hace cierto tiempo y a cuál te gustaría ir. Bueno, el último concierto que fui a reggaetón puede ser Vele. Y futuramente me gustaría ir al de Nicky Jam, que es este año. ¿Podrías decir específicamente por qué te gustaría o netamente es por el gusto que tú le tienes al artista? Sí, es por el gusto como de la música de él, que es de ya pues vieja escuela, por decirlo así. Y segundo porque pues sería como el camping que va a ser y pues la situación como tal va a ser bueno. Lo mismo haría la pregunta para ustedes dos que son las mismas personas, pero me gustaría centrarlo un poco de si irían específicamente por una canción del artista o porque el artista les parece que todas las canciones son increíbles. A ver, es imposible que un artista te encante en todas las canciones, aunque seas todo lo fan del mundo. Al final de cuentas, siento que lo importante son las canciones que te pueden generar distintas emociones, que te pueden cambiar el estado de ánimo y sobre todo poderlo vivir en el momento, su mayoría de veces con amigos. Siento que es por lo que yo iría. Haciendo la misma pregunta para ti, vuelvo y reitero, ¿irías por una canción en específico, unas canciones o netamente por el artista que te parece increíble? Creo que igual vas a un concierto a disfrutar de la música, no a pasarla bien con el artista, porque no todos tenemos como la situación económica para estar en palco, así como para olerle el sudor al artista. Y pues si no te gustan las canciones, ¿para qué vas? O sea, como porque te gusta la historia de la vida del artista, o sea, sí, pero no. Y
E igual sí, creo que por todas las canciones, cuando no le gusta mucho un artista, se termina aprendiendo como hasta las súper, súper antiguas. ¿Podrías decirme, por ejemplo, el artista que te gustaría ir a un concierto del que... BL, fui hace poquito, me encantan todas las canciones, escucho todas las canciones, la pasé increíble. Y yo creo que con Maluma, porque me dio FOMO no ir al que pasó hace poco. Ok. Ahora, otra ronda de preguntas. Cuando yo les digo que un concierto de reggaetón en Bogotá, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? El lugar, que casi siempre lo hacen como en el Movistar Arena o en el Camping. ¿Tienes alguna especificación hacia ello en el sentido de preferencia? ¿Siempre te gustaría que se hiciera en esos lugares o que si se hace en algún otro lugar no tendrías mucho problema en ir? Pues, o sea, si se hace en ese lugar, pues estaría bien porque tiene como las instalaciones adecuadas para que se gestione ahí. Pero pues también hay artistas que los llevan como a discotecas y a lugares así, pues también yo creo que yo iría. La misma pregunta va para ti. ¿Qué opinas al respecto? Pues opino que son varios puntos de vista, principalmente como decía compañera es el lugar, igual también pues depende del artista, ¿no? Pues eso es muy importante y la energía que transmita. O sea, siento que igual para cada gusto de cada persona pues es importante. Yo te podría preguntar, diciendo el tema de la energía del lugar, ¿te refieres más que todo como la energía que puede causar el artista o la de demás personas que también van por el gusto del artista? Pues en general, digamos, cuando se trata de un artista, pues digamos, entre mismos fanáticos o las personas que van a asisten al concierto, pues tienen un interés similar, que es hacia el artista, entonces de lo que le pueda generar a cada persona, o sea, a cada emoción que puede percibir pues, escuchándolo. Esa pregunta va para ustedes dos en específico, de saber que, teniendo en cuenta los conciertos que han ido hace poco, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente del formato de decir como concierto, sobre todo aquí en Bogotá? El, pues lo primero que se me viene a la mente es sí, el ambiente y el lugar, la alegría, como la conexión que hay entre el artista y el público. ¿Tú dirías que ir a un concierto y vivir la experiencia de la conexión con el artista y el público es parte muy fundamental de la experiencia o eso puede saltarse? Pues siento que es lo más importante, que cuando uno va a un concierto es como sentir al artista más cerca de su público en general. La pregunta en este caso iría para ti. Yo creo que no va solo con el artista, sino vivir con toda o sea, toda la comunidad que va, todo el grupo que va, sí, un ambiente, no solo es escuchar la música, sino estar en grupo disfrutándola, en un ambiente distinto y uno la vive más. Decir la vida más, me gustaría que especificaras un poco de el artista puede cambiar un poco como tus reacciones cuando lo estás escuchando. O sea, digamos que serías propenso a hacer acciones que tú dirías como, no, esto yo no lo hago casi nunca o no lo haría porque me haría pena o algo por el estilo, pero cuando estás en el concierto o algo, decir de manera un poco no académica, que te alocarías. Pues no creo que un artista llegue a cambiar a una persona realmente. Dale. Volviendo con ustedes, sería la misma pregunta de qué piensan cuando yo les digo un concierto de reggaetón en Bogotá. Preferiblemente que sea antiguo, pues porque a mí me gusta más el reggaetón antiguo. Ya te digo que es más romántico, su letra no es tan vulgar como la de hoy en día. A mí me gustaría saber si en el caso en el que te digan que va a ser un concierto con diferentes artistas, tanto antiguos como los actuales, aún así irías por la experiencia de esencialmente los antiguos, irías sin problema a aún así ver reggaetón nuevo. O sea, ¿me hablas de una mezcla? Sí, sí iría. Preguntaba para ti igual, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando hablamos de un concierto aquí en Bogotá? En cuanto a eso, creo que multitud, porque casi siempre que es como en Bogotá, depende del artista, siempre suele como venir gente de diferentes ciudades y pues es como la reunión como tal. Pues, Haciendo la misma pregunta para ustedes dos, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Me gustaría que se centraran un poco más que todo como en decir una experiencia que ustedes puedan imaginarse al vivir un concierto aquí en Bogotá. Por ejemplo, algo que les podría decir, digamos, sería como siempre que yo voy a pensar en un concierto en el Movistar Arena,
lo que primero que se me viene a la cabeza es el trancón que va a causar ese concierto. Sí, pues claro, es natural pensar en la logística para llegar allá, pero en específico cuando hablamos de un concierto acá en Bogotá, yo pienso es en la emoción de todo el mundo. Todos vamos por gustos afines y es una felicidad colectiva y todo el mundo es capaz de sentir eso y entrar en la vibra, por decirlo de alguna forma. Pues yo creo que descontrol, trancón, sí, comercio, peligro, como especialmente en Bogotá uno tiene que tener mucho cuidado en dónde va a ser el concierto, con quiénes va a ir, si va a ir solo, si va a ir acompañado, qué va a comprar, qué no va a comprar. Ya que más el tema de con quién irías, me gustaría hacerles esa pregunta. Normalmente, pues, ustedes irían a un concierto de reggaetón solos o con amigos, pareja, familiares. ¿Cuál sería la principal razón de una persona que los acompañará? Porque irían esa persona. Y pues, ¿qué relación tiene con ustedes? Pues principalmente para ir a un concierto de reggaetón, a mí me gustaría ir con mis amigas. ¿Tú crees que ir con tus amigas afectaría de alguna manera la experiencia? ¿Y de qué manera afectaría la experiencia? Yo creo que la afectaría, pero pues de forma positiva, pues porque tenemos gustos similares y yo sé que pues la vamos a pasar bien. Hago la misma pregunta para ti. ¿Con quién irías y por qué? Pues en general yo diría pues con una persona que estuviera interesada pues en el artista, pues de pareja, amigos, conocidos que estén digamos dispuestos a pasarla bien y pues que tengan ese gusto por el artista o por la música también. Si te dan la opción de, digamos, ganaste la oportunidad de ir a un concierto que tú dices que te interesa o te gustaría, ¿irías aún así a pesar de que el grupo con el que te toca ir no es muy fanática del artista? Sí, pues digamos si es un artista, sí, pues digamos si es un artista en específico que es de mi gusto, pero además no es un gusto muy colectivo, pues no va a perder la oportunidad de, sí, si me lo gane, pues obviamente voy a ir. La misma pregunta va para ustedes. ¿Con quiénes irían y por qué? Iría con mis amigos, pues básicamente tenemos todos los mismos gustos o gustos similares, entonces pues la pasaremos bien, seguro. ¿Es que la pasaremos bien? ¿Es netamente en el concierto o la experiencia que viene como antes del concierto, durante el concierto y después del concierto con tu grupo de amigos? Yo creo que en todas las etapas, o sea, como que, o sea, en el ambiente no, o sea, nos parcharíamos todos. La pregunta va para ti. ¿Con quiénes irías y por qué? Yo igual iría con mis amigos porque con los que tenemos los mismos gustos, ¿no? Pues entre todos disfrutamos. Y en el caso, digamos que un familiar o alguien que no tienes una muy buena relación, pero por alguna razón llega y te invita, ¿irías sin problema? Claro que sí, pues si le gusta la misma música de una. La pregunta va para ustedes igual. ¿Con quién les gustaría ir o con quiénes fueron? ¿Y qué afectó esa persona en la experiencia prácticamente? En ese tiempo fui con una pareja y me gustaría ir con primas que compartimos, digamos, el mismo gusto. De pronto ella saberá de artistas de, o sea, ¿cómo te explico? Actuales y yo ojalá fuera reggaetón viejito. Y si da la situación de que ya les interesa más que todo como un artista actual que tú no toleres mucho o no tengas una buena simpatía con sus canciones, ¿aún así irías por la experiencia de ir a un concierto de reggaetón con tus primas? Sí, sí iría. Igual a mí me gusta mucho, digamos que la letra no, pero el ritmo llama a bailar. Gracias. Lo mismo para ti. ¿Con quién irías y por qué? Pues pienso que lo más usual sería, digamos, con amigos, pareja, sobre todo por el género musical como el que se está tratando. Eh, y ya, el último que fui como con mi pareja, mi hija, y ya. ¿A ti te interesaría más el plan como amigos, vamos a disfrutar un concierto aquí que nos gusta a todos este tema, o disfrutarlo netamente y por así decirlo privado solo con tu pareja? Siento que un factor fundamental ahí podría ser en el caso de pareja, tal vez que, perdón, que el artista, no sé, tenga canciones en las cuales de pronto nos hayamos sentido identificados, una dedicatoria, y por el contrario, digamos con amigos, puede ser el tema de que sí, gusto musical y ya, o sea, fin.
Igual para ustedes dos, ¿con quiénes irían? ¿Con quién les gustaría ir? ¿Y por qué irían con ellos? A mí en lo personal sí me gustaría con amigos, amigos que tengan gustos afines, pues siento que se vive mejor, tanto el camino para llegar allá al lugar, uno se encuentra con la gente, va, a veces puede llegar a tomar algo y pues después lo que pase, lo que pase y lo que venga en paquete. Pues yo a los que he ido sola, me parece bastante chévere, una experiencia que siento que todos deberíamos vivir alguna vez en la vida. Pero si tuviera que escoger a alguien, de pronto con amigas muy cercanas, pero no en un grupo grande. Me parece que un grupo grande ya pierde como todo. Siento que ya es más una experiencia como que se vive chévere de a poquitos, no como de 10 personas. Me gustaría que fueras un poquito más específica en que sientes que al ir más gente puede dañar en la experiencia, pues, tuya personal de ir al concierto. Pues lo digo más como experiencias que han tenido amigas, que van varias personas y de la nada salen como roces, entonces se divide el grupo y como que ya no se amena la experiencia. Y que igual un concierto es muy emocional, o sea, la música nos mueve emocionalmente. Y si vamos y entramos con una mala actitud, pues inevitablemente es mucho menos probable que disfrutemos el concierto. Ahora, tocando el tema de que con quién les gustaría ir, me gustaría que dijeran por qué razón, bueno, más que por qué razón es, qué tan importante es esa persona o ese grupo para tomar la decisión de si iría al concierto o no iría al concierto. Pues para mí es muy importante la compañía para decidir si voy o no. Pues porque si yo, primero que todo, no iría a un concierto sola. Y pues segundo, tendría que ir con personas que compartan mis mismos gustos y eso es como muy importante para mí, pues para decir si quiero ir o no quiero ir. Si tuvieras la posibilidad de ir sin pagar absolutamente nada, pero tendrías que ir sola, ¿irías? No. Gracias. La misma pregunta va para ti. ¿Tendría que ver el factor de irías solo sin problema o no? Sí, ya solo sin problema, porque no por la experiencia. ¿Tú dirías que esa experiencia de ver cómo sería disfrutar de un concierto solo de reggaetón es algo que necesitas hacer sí o sí en algún momento de tu vida? Pues que necesiten, no, pero, o sea, pero sí me gustaría vivir la experiencia. Sí sería muy bonito, digamos, en tema de conectar con el artista y sí, ¿por qué no? Me ha preguntado para ustedes, ¿qué tan importante sería la persona con la que eligieron o preferencialmente les gustaría ir para tomar la decisión de si voy o no voy? Yo lo mismo que dijeron antes, yo no iría solo a un concierto, entonces para mí es muy fundamental ir con alguien. ¿Preferencialmente a ti te gustaría ir con un grupo grande o un grupo pequeño? Depende del lugar, si es más como una arena o algo así, un grupo pequeño, si es como tipo discoteca, un grupo más grandecito. Me ha preguntado para ti, pues, ¿qué tan importante es el factor de la compañía? Pues para mí lo más importante es el artista que va a cantar. Realmente no importa mucho la compañía y pues igual la gente que va al concierto pues tiene los mismos gustos y uno puede disfrutar con ellos, ¿no? Puede conocer nuevas personas. ¿Tú creerías que sería algo muy importante si llegas a ir solo el tema de socializar o simplemente disfrutar del artista e irte apenas acabe todo? No creo que sea importante, pero, o sea, personalmente yo lo haría, yo socializaría con los que están ahí. Pregunta para ustedes, dependiendo de su experiencia, ¿qué tan importante es la decisión de haber ido con alguien o no? Sí, yo siento que es importante porque, digamos, en mi caso no suelo, digamos, disfrutar esa música con cualquier persona, entonces yo siento que sí, es importante. ¿Una pregunta? Va para ti. Digamos, en mi opinión, he asistido a conciertos solos, no de reggaetón, de otro género, pero digamos en ese caso de que de la compañía, pues vuelvo, reitero como de que sean amigos, que tengan el mismo gusto musical, porque pues casi siempre que hay un concierto lo primero es que una amistad le diga o que uno se dé cuenta y decirle cómo vamos a ir y pues hacer la invitación. Entonces es como, De la manera de decir que, al parecer por tu experiencia, podría preguntar, ¿cuál sientes que es como lo principal o lo que se siente diferente al ir solo o el ir acompañado?
Yo creo que es como un punto en el cual uno tal vez está más concentrado y más centrado como en la puesta en escena de pronto del artista, de pronto, no sé, calificar como si suena igual esto. Tal vez de pronto en compañía surgen comentarios y tal vez esas distracciones evitan que uno pues tenga la atención completamente en la puesta en escena. Para ustedes dos, ¿qué tan importante es el factor de ir o no acompañado a un concierto? Pues no es como lo principal o lo más importante, al final yo espero es que me encante el artista, pero siento que ir con gente potencia muchísimo la experiencia del concierto. O sea, yo podría ir solo por el artista, pero siento que ir acompañado hace que el concierto sea mucho mejor. Yo solo he ido sola. Creo que esperar a que a mis amigos que me toca rogarles mucho digan que sí, me desespera, entonces prefiero como comprar la entrada de una vez. Y ya, pero sí siento que debe ser una experiencia chévere, como estar con más gente debe ser bonito. Pero igual lo que mencionábamos ahorita, como que uno igual hace compañía ya. Al final y al cabo somos personas que estamos compartiendo música y si nos gusta el artista y pagamos por ver el artista, hay tema de conversación, entonces es bastante chévere. Yo he hecho amigas en conciertos. Siguiendo con la siguiente pregunta, me gustaría saber qué pensarían al respecto en un concierto pues, de reggaetón aquí en Bogotá, cuánto estarían dispuestos a gastar aproximadamente, teniendo en cuenta la boletería, transporte, consumos del evento y otros gastos que pueden ser accesorios o cosas compradas dentro del concierto. Cabe aclarar que esto es netamente del artista favorito o el concierto que les gustaría ir próximamente. Lo que tú Más que todo es como lo que tú estarías dispuesta a gastar y lo que tú ahorita, digamos, como me lo puedo permitir, no me lo puedo permitir. Pero si, digamos, este artista te gusta lo suficiente para gastar 10 millones, la razón de por qué lo harías. Pues depende también como del artista. Si estamos hablando de mi artista favorito, yo diría que, no sé, es que no sé, por ahí millón quinientos, no sé. Ten en cuenta que si es un millón quinientos sería, por así decirlo, cada cuánto. Si tienes la posibilidad de ir de que tiene una rutina de que va a estar seguido el artista, ¿cada cuánto estarías dispuesta a gastar ese millón? Pues ese millón, cabe aclarar que pues es teniendo en cuenta si yo voy a ver mi artista y no se presenta como frecuentemente, entonces no sería algo que gastaría pues muy seguido. Entonces sería como, no sé, por ahí una vez al año. Ok, la misma pregunta va para ti. ¿Cuánto estarías dispuesto a gastar? General, igual depende del artista, sí, porque vamos hay artistas en los que ponemos de más preferencia, otros digamos que uno le gustaría ir, o de pronto, pero sí, por ahí entre 500 a 750 más o menos. Si te toma, digamos, el doble o bastante más pagar, pero sería ir a la experiencia a disfrutar en otro país al concierto y pues todo lo que conlleva ir a otro país, aún así estarías dispuesto a pagar esa suma. Sí, la verdad sí estaría dispuesto porque igual sería dar a conocer una nueva experiencia y como que te potencia la experiencia yendo a otro país. Igual solamente es de conocer al artista, conocer un nuevo lugar, ir a un nuevo lugar, conocer más personas, eso es potencia la experiencia. Una pregunta va para ustedes. ¿Qué tanto estarían dispuestos a gastar? Yo creo que por ahí entre 1 millón y 2 millones. Pongo de ejemplo el de hace poquito, el que fue de Bad Bunny, y pues era en otra ciudad, entonces pues también se iba pasajes, hospedaje, entonces pues aumentaban los gastos. Se podría decir de cierta manera que pues al ir a ese concierto y demás, tú estarías dispuesto a incentivar a la gente con la que tú vayas a ir a que ellos también traten de dar más dinero para disfrutar mejor de la experiencia, ya sea un palco mejor o unos mejores, bueno, lugares para para el concierto. Pues sí, también es como llegar a un acuerdo con la gente que vaya a ir. Entonces, pues ver cuál es el presupuesto de cada uno y cuánto está dispuesto a pagar. La pregunta va para ti. Yo con el presupuesto iría parecido, pero iría como desde 0 hasta 2 millones, porque hay unos por los que sinceramente no estaría dispuesto a pagar, depende mucho
de si es el artista favorito, si es alguien que tenga buena música, que tenga varias canciones, porque hay muchos artistas que sacan sus conciertos, tienen 5 canciones y cobran 10 millones. Estoy exagerando, claro. Pero creo que depende más del artista y del recorrido que lleve. Me gustaría preguntarte específicamente si tú estarías dispuesto a pagar no el mismo valor, pero sí a costear un poco el valor de alguien más que va a ir contigo. Si le gusta el artista, claro que sí. La misma pregunta para ustedes. ¿Qué tanto estarían dispuestos a gastar o qué tanto han gastado? Si se arrepienten, no se arrepienten y demás. Pero estamos hablando concierto de reggaetón. No, concierto de reggaetón por mucho boleta de 80.000, del resto no pagaría más. Y si digamos que tienes que hacer después un favor, que digamos alguien te paga de que tú vas a ir, pero después te toca como de cierta manera desembolsarlo de otra manera. En un sentido de que más adelante la persona te va a decir como págame en otro momento o tómalo pues de cierta manera, para hacerlo muy directo. ¿Aún así estarías dispuesta o no? No, no sacaría prestado para ir a un concierto de esos. Hay una pregunta para ti. ¿Qué opinarías de qué tanto estarías dispuesto a gastar? ¿Qué tanto has gastado? O un poco de la experiencia de los que las demás personas han dicho. No, en el tema de reggaetón creo que no he gastado tal vez mucho. O bueno, tal vez en uno, porque, no sé, costé una boleta porque hice un regalo. Y la otra fue como, digamos, por mitad. Eh, y diría que es como lo más costoso. También otra parte sería como, digamos, la lógica de que si es un solo artista, tendrá que ser alguien que de pronto no le guste mucho. O que el valor sea, pues, que concuerde dependiendo de qué tantos artistas vayan a estar, qué tanto ranking tengan, o de pronto, sí, como que tan canciones buenas tengan para pagar el costo de eso. La misma pregunta para ustedes. ¿Qué tan dispuestos estarían a gastar? ¿Y por qué? Pues yo considero que alrededor de los 400.000 o 500.000, tomando en cuenta para poder ir, la boleta y después parchar un rato con amigos, creo que debería dar bien de entre todos. Es que las boletas están muy caras. Si fuera Maluma, yo creo que depende también como en la época financiera que esté uno. Si yo en este momento no tengo trabajo, no, pues no voy, ni voy. Pero si tuviera trabajo, yo me he llegado a gastar como hasta 700 en solo la boleta. Entonces yo creo que sí, como unos 1.500.000. Pero es que reggaetón tiene que ser Maluma. No puede ser nadie más. Si comparáramos ir a un concierto de reggaetón con otros planes de ocio, salir a rumbear, ir a un bar, cine, viaje, entre otros, ¿por qué elegirías o no el concierto frente a este ideal de otra salida que puedan tener? El concierto de reggaetón con mi artista favorito. O con cualquiera. Tomémoslo con tu artista favorito. Pues preferiría ir al concierto de mi artista favorito que ir a una discoteca porque podría ir a una discoteca todos los viernes o todos los sábados. Pero ir a ver mi artista favorito, pues no se presenta muy seguido. Y si da la casualidad que la salida que está preparada es un poco un tema, un viaje familiar que se consideraría importante dentro del círculo, aún así estarías dispuesta a ir y hacer lo imposible para ir. No, o sea, si ya es algo más personal, no lo voy a priorizar. O sea, primero está la familia. Una pregunta para ti, ¿qué factores de ocio pondrías encima? No, pondrías encima. Pues en mi caso, pues en mi caso, personas con las que voy a acompañar, voy solo, voy con alguien, con quien voy a ir, qué tipo de artista es, dónde y qué tipo, y pues sí, igual empezar a comprar, porque igual sí es importante la familia, pero pues hay oportunidades que se presentan una vez en la vida, pienso yo. Digamos que da el caso en el que el viaje, o bueno, si sea otro evento, que sea un poco de tener que correr de cierta manera, que se planea el evento de salir con amigos o algo por el estilo a otro país, a otra ciudad, para ir por este concierto. ¿Qué tanto dirías tú que estarías dispuesto aún así? Digamos que es como, vamos a armar un plan para salir, pero el concierto es este viernes.
Pues igual, yo siento que el que quiere, pues, sí. Y igual también es como la emoción, porque igual así se pueden hacer planes externos, pero pues igual siempre va a estar la emoción de ir al concierto, ir a conocer al artista, ir a ver, ir a pasarla bien, entonces, ¿por qué no acomodarse? La misma pregunta para ustedes. Si comprarían o no ir a un reggaetón, digo, a un concierto de reggaetón, dependiendo de si tienen otros planes, no. Un artista, sobre todo cuando no es colombiano, se presenta por mucho o dos veces al año, entonces pues es como único el momento y pues además que son boletas que salen mucho antes de que se presente el artista, entonces pues uno alcanza como a planear todo antes. Aún así, digamos que tú hiciste todo el trámite, todo el tiempo para armar el grupo, para ir, pero llega alguien y te dice, te invito a una salida cualquiera, ya sea viaje o demás, y él te paga todo, ¿estarías dispuesto a dejar como de lado todo el esfuerzo que hiciste para el concierto? Pues yo depende, o sea, trataría de buscar una solución porque igual, o sea, siento que los conciertos tampoco es que sean súper largos, pues al menos a los que yo he ido son como 3 o 4 horas, pues entonces pues después me trataría de cuadrar para después pues irme o algo así. La misma pregunta para ti, ¿qué viaje, qué salida, qué evento pondrías por encima o por debajo del concierto? Yo pondría lo que esté más interesante. Es decir, me pones un viaje, pero vamos, no sé, nos vamos con amigos a Cartagena a un concierto, pues mejor irse con amigos. Pues lo que esté más interesante, si es un artista muy bueno, que no viene ni siquiera una vez al año, sino viene cada nunca, me voy con el artista. Y si te dijera como de, más que todo, centrar la pregunta en qué consideras tú interesante, que haya drama en el grupo con el que vas a ir, o simplemente que salir con ellos me parecería interesante porque vamos a ir a tal lugar, ¿cuál dirías que tú es el factor importante que tú denotarías que es esto es lo más interesante para que yo sí o sí vaya? ¿A cuál de las dos? ¿Al concierto o al Al viaje que tú priorizas. al viaje? Pues la experiencia si es un lugar que no conozco, si con las personas, si no he viajado con esas personas, si quiero viajar con ellos, si son importantes para mí. Yo creo que si son muy importantes, iría por encima de un artista que pues no conozco. Una pregunta para ustedes, ¿qué evento pondrían por encima, por debajo, que el de un concierto de reggaetón? Si me invitan a un concierto y me ponen a elegir entre un concierto y una rumba en yate, me voy para el yate. Preferencialmente, ¿tendrías alguna razón agregado de un concierto que tú digamos como vamos a ir a farrear después del concierto, vamos a ir a otro lugar en viaje familia para ir a ver el concierto? ¿Cuál tú dirías que es el que te animarías preferencialmente o que te gustaría en específico más al agregado del concierto? Mm, yo creo que el viaje, sí, el viaje. ¿Tendrías algún gusto o idea en específico que tú dirías como este viaje sí, pero en playa, en algún clima que no se pueda experimentar aquí, por lo menos en Colombia o algo por el estilo? No, simplemente digamos también depende mucho también con las personas que tú vayas al viaje. Porque si digamos ir al concierto, ¿sí? Vas al concierto, pero te vas a ir a viajar con un parche de amigos súper chévere, la vas a pasar muy bien. Obviamente voy a preferir irme con mis amigos que no ir al concierto. Una pregunta, va para ti. ¿Qué eventos pondrías por encima o no al concierto de reggaetón? Creo que el principal sería de pronto un viaje familiar. Pondría siempre por encima. Da el caso que digamos como que no es un viaje familiar, pero sí es un viaje que tú consideres muy importante, pero es eso o el plan de ir al concierto que siempre has querido o soñado, porque está el artista, la colaboración que siempre anhelaste ver en persona, ¿cuál te inclinarías para ir? Pues depende, porque digamos en la pregunta me dices que es un viaje importante. Entonces sería, pues no, yo sigo priorizando tal vez el viaje, depende del motivo del viaje. eh, y ya, siento que de pronto agregando a lo que había opinado él, de haber comprado la boleta con tiempo de anticipación, se buscaría una solución y pues yo pienso que la más fácil es como revender la boleta y listo.
tendrá problema. Y una pregunta para ustedes. ¿Qué salidas, qué planes van por encima o por debajo del concierto? A ver, en lo personal yo considero que es lo que me pueda generar las mejores experiencias, lo que pueda recordar de aquí en 2, 5 años y no sé, un buen viaje de amigos a un país, a un pueblo, aunque sea, pero que me genere unas experiencias, yo lo pondría sin problemas por encima del concierto. No, yo no. Siempre se puede solucionar. Igual lo que mencionaban, se compran con anticipación. Yo he tenido la experiencia de que mi familia ha querido hacer algo en fechas que yo tengo un concierto y pues ellos saben que yo tengo un concierto y no lo hacen y movemos la fecha. Entonces, si tú te pones tu cronograma mental de que hace como, no sé, 6 meses compraste una boleta, pues no armas nada para ese plan. Y si tus amigos saben que gastaste mucha plata, igual quieren hacer el plan sí o sí ese día, pues qué los amigos. Y si no, pues se soluciona. Pero es que revender también, bueno, yo nunca he revendido, pero siento que debe ser complejo, porque igual no hay mucha confianza para eso. Con todo lo anterior dicho, con todas las preguntas, respuestas y prácticamente todos los participantes que hablaron, me gustaría que dijeran con quiénes de los presentes en esta mesa les gustaría ir y por qué a un concierto de reggaetón. Me gustaría ir con Daniel, con Felipe, con Felipe, con Cata, a reggaetón viejito y ya. ¿Podrías decirme por qué elegiste estas personas o qué expectativa tendrías al salir con ellas? Las elegí porque pues las respuestas fueron como muy similares a lo que yo respondí, o sea, los analicé y también como que no se van a poner a priorizar un concierto pues por su familia o por cosas importantes y pues también porque también dijeron que no iban a ir solos a un concierto. Una pregunta para ti. ¿Quiénes de este grupo te interesarían para ir a un concierto de reggaetón? Pues en mi caso me gustaría ir pronto con el compañero Felipe y el otro Felipe, con ambos. Siento que pues sentiría como una buena energía, entonces, así como de disfrutarla bien, de pasarla bien, de estar relajados o de pronto disfrutando el artista, es lo importante. Una pregunta para ti. ¿Con quiénes de este grupo te gustaría ir a un concierto de reggaetón? Yo la verdad iría con todos, pues desde que les guste. Pues, desde que les guste el artista y sean de ambiente, todo bien. Una pregunta para ti. No, yo, pues los que tengan el mismo gusto. Así de primerazo de lo medio que puedas recordar, ¿quiénes dirías tú? Sí o sí voy a tener que ir con esta persona. Bueno, yo diría que Daniel, Brian, Felipe, yo creo que ellos principalmente. Ah, ¿y tú cómo te llamas? El reggaetón viejo, buenísimo. Es una pregunta para ti. ¿Quiénes aquí considerarías que serían dignos de ir contigo para un concierto de reggaetón viejito? Y con los que me eligieron, iría con los que me eligieron en esta mesa, solamente con ellos. Por el simple hecho de que también continúan contigo del tema del concierto de reggaetón o simplemente porque la dinámica te pareció interesante y sería chévere ir con ellos. Porque siento que también les gusta el reggaetón viejito. Tienen vibras. Y una pregunta para ti. ¿Con qué personas de esta mesa irías a un concierto de reggaetón? No, yo no tendría problema con ir con todos, pero pues sin embargo sí siento que en base a las respuestas, de pronto como actitud, la energía, sí tendría tal vez algunos como que en la lista, por ejemplo Cata, Paula, Brian y, perdón, ¿cómo se llama? Daniel. Siento que serían como los principales, todo así Si tuvieras que elegir uno ahora mismo para ir solo con esa persona, ¿a quién elegirías? ¿Una sola persona? No, siento que con Cata, pues porque somos amigos, entonces. Y una pregunta para ustedes dos. ¿Con quiénes de esta mesa les gustaría ir a un concierto de reggaetón?
Yo consideraría que con Felipe, Daniel y Mónica se me hace que son personas que tienen buena vibra, que me agradan, en lo personal me agradan bastante y no tendría ningún problema. Siento que habría un buen parche. Tú dices que las personas que te agradan fue más que todo porque congeniaron de cierta manera con gustos musicales tuyos o su forma de expresarse o la forma en la que ellos hablaron, de cómo prácticamente son ellos. Sobre todo como son ellos, siento que son personas agradables, no es tanto como en gusto, sino en cómo son. Me agradaron. ¿Dale? Yo creo que con todos. Pues es que en el reggaetón no se parchan. Y si no se parchan, Paira se los lleva la corriente. Y, y ya, sí, desde que igual en concierto de reggaetón es como una discoteca. Que no la pasa bien en una discoteca. Y ya. Tienes que elegir una de las personas que está aquí presente, solo una, con quien irías fijamente a un concierto de reggaetón. Con Miguel. Porque me cayó bien. Porque siento que es una persona que sí se puede como desenvolver en cualquier lugar y eso me parece muy chévere. Bueno chicos, en pocas palabras, esto fue todo lo que se trataba del Focus Group.